Bienvenidos, bienvenidas a este Vino por el Desarrollo. Mi nombre es Mauricio Vera. Hoy juntamos una mesa de notables para hablar sobre qué hacemos con el campo. Un poco la excusa de esta juntada es la publicación acá de Gustavo Grocopatel, que tengo a mi izquierda, de Desde el Campo. No sé si esto después lo agrandan o no cuando después se edita. Tenemos a mi derecha a Emilio Pérsico, de Movimiento Evita. Tenemos en el otro extremo izquierdo de mi lado a Felipe Solá y del otro lado al historiador Roy Ora. Veníamos hablando un poquito fuera de... yo no, yo estaba escuchando sobre todo, la verdad. Pero tenía varias preguntas y me pareció, porque justo veníamos hablando, ¿saben de qué? Capaz que suena un poco contraintuitivo. De reforma agraria. Me gustaría preguntar a la mesa de notables, o a las sillas de notables, ¿está concentrada la tierra productiva en Argentina? En mi opinión, menos de lo que se cree y más de lo que creen los que saben. Están concentradas las empresas, no tanto la tierra, no tanto los dueños de la tierra. Lo que ha habido, como en toda modernización agraria, no solamente acá, sino también en Estados Unidos y en Australia, es un proceso de concentración empresarial. Es decir, hay muchos tenedores de campo, dueños de campo, de lotes chicos de campo, que dejaron de ser empresarios y ya no pueden volver, técnicamente ya no pueden volver, y pasaron a ser rentistas. No es que cada uno tiene su campo y lo trabaja. No, y la mayor parte de la concentración está en superficies digamos que permitan economía de escala, ¿no? Sí, por favor. A mí lo que me preocupa más no es hoy la propiedad de la tierra, sino es que Argentina es el quinto país del mundo en cuanto a población agropecuaria, para abajo, digamos. Solo población agropecuaria. Argentina es uno de los países más urbanos del mundo. Por ejemplo, Australia es un país que fue contra la corriente y creció la población agropecuaria en estos años. Nueva Zelanda, son dos ejemplos que yo los empecé a mirar porque Felipe me habló de ellos. Nueva Zelanda, otro país más que creció la gente viviendo en el campo. Y Argentina es uno de los países más urbanos del mundo. Únicamente arriba de nosotros está Luxemburgo, ¿no? Claro. Pequeñas ciudades de Europa. Somos el país más urbano de América Latina. Tenemos solo el 6,4% de población agropecuaria. Para tener una idea, Brasil tiene el 40% casi. Casi todos nuestros países periféricos tienen el 40%. Solo Uruguay que tiene el 5%. Pero el promedio, Estados Unidos tiene el 27%. Europa tiene el 30%. Italia tiene el 30% de gente viviendo en el campo. Y nosotros tenemos nada más que... en el caso de la provincia de Buenos Aires, 400.000 personas viviendo en el campo. Eso no debería sorprendernos, ¿no? Porque es el fruto de políticas públicas que en lugar de desarrollar el interior han, por distintos motivos, que después se puede analizar si está bien o no, o la historia dirá si está bien o no, han concentrado esos recursos en otros lugares que no es el campo. El campo debería... tener una cantidad enorme de inversión en industrias, en servicios, bueno, infraestructura de calidad y demás para justamente retener o inclusive atraer a gente para que vuelva al campo, ¿no? En el mundo hay mucha gente que está volviendo al campo, en algunos países, fundamentalmente los más desarrollados. En Argentina eso todavía no está debidamente incentivado porque falta inversión, porque falta infraestructura, y porque hay una cantidad enorme de recursos que se van del interior a otros lugares. Esto es un recontra prejuicio, pero ¿no hay cada vez menos trabajos a realizar en el campo? ¿No se resuelven muchas cosas que ahora no hace falta que haya tanta gente? Hay menos trabajo y más empleo. O mejor dicho, hay distintos trabajos, pero el empleo en general, cuando lo tomás a eso, lo medís como un ecosistema, es mayor. Es decir, hay más empleos en los servicios, hay más empleos. O sea, mi viejo tenía siempre una frase famosa que decía: antes éramos 100 en el campo y 10 en la oficina. Ahora somos 100 en la oficina y 10 en el campo. Es el cambio
de cómo se estructura el sistema productivo, la división del trabajo y demás. Y es más, hacer crecer el empleo va a implicar, ya está implicando, pero va a implicar mucho más rápido en el futuro, la necesidad de cambiar de trabajo. El que esté preparado para cambiar de trabajo es el que va a preservar su empleo. Me gustaría decir dos cosas, mirándolo más en una perspectiva histórica, sí, más de largo plazo, para no pelearnos con molinos de viento, ¿no? Porque la Argentina siempre fue un país con una muy alta tasa de urbanización. ¿Por qué? Por la alta productividad del sector agropecuario. Desde ya la era dorada de crecimiento exportador. Para 1910, Buenos Aires era la ciudad más grande del hemisferio sur. Ya tenía en esos años una tasa de urbanización que era muchísimo más alta que la de Estados Unidos, que la de Alemania, que la de Francia. Para 1930, 40... Las cosas, las líneas se cruzan poniendo todo el mundo, ¿no? Las líneas de Argentina se cruzan en la época, digamos, desde Perón hacia acá. A ver, hay que mirar los datos estadísticos. Sí. Y ya para, por ejemplo, década del 30, hay solo 2 países que tienen una tasa de urbanización más alta que Argentina, que son Inglaterra, el país de la revolución industrial y antes de la revolución agrícola que hizo posible la revolución industrial, y Países Bajos. Es decir, en la Argentina... Países pequeños. Pero, digamos, de la relación entre población urbana y población rural. Y Hay eso, un tema ahí que me parece entonces, que da la razón a Roy, que es la migración. La mayor parte de la migración se queda en las ciudades. Por supuesto que mucha fue al campo y explica en buena medida el fenómeno agrícola, el surgimiento de la agricultura del año 80 en adelante. Pero la migración básicamente se quedaba en como es siempre la migración, En general la gente cuando se va de un lugar a otro va a la ciudad. Te digo, Hay la poca migración de otro país hacia Argentina. Claro, sí. Yo tengo mi opinión, digamos, y con números. El Banco Mundial, uno entra, pone, y es muy sencillo porque te saca el mapa de todos los países y hay un cruce. Argentina, este modelo que tenemos hoy, este modelo neoliberal, tiende a concentrar a la gente en las ciudades, ¿no? No para producir, sino porque se vive más del descarte, ¿no? Y en las ciudades hay más descarte que en otros lugares, lamentablemente. La gente que venía antes, la migración que venía a trabajar a la ciudad. Ahora la migración no va a trabajar. La migración, vos fijate, tu ciudad, Carlos Casares, ha crecido, y lo hemos visto, barrios, ¿no?, alrededor, ¿no?, de gente que se ha desplazado del campo hacia la ciudad. Sí. Y hoy hay conurbanos, ¿no? Hasta en las pequeñas ciudades del interior tenés un pequeño conurbano de gente que se ha ido a vivir ahí. Y eso se produjo en los últimos años. Desde los 80. Desde los 80 para acá fue un proceso. Y los países pelearon contra eso. Europa peleó contra eso. Brasil peleó contra eso. Los países, este modelo que se fue produciendo, muchos países pelearon contra eso. Bueno, hay ejemplos muy buenos, yo creo, como estos que nombrábamos hoy antes, pero Argentina no hizo nada. Argentina dejó que ese proceso se produzca y hoy tenemos un conurbano que no es un conurbano como la gente que venía históricamente, que venía a trabajar a la ciudad, sino que viene a la ciudad porque acá, insisto, es más fácil vivir de lo que sobra. Ahora, Emilio, en Casares, digamos, las retenciones solamente se llevan 7 veces el presupuesto municipal. Vos imagínate, con que sea que le quede la mitad de eso al municipio, se arma un quilombo. El problema no es sacar las retenciones. El problema no es sacar las retenciones, es que el viejo planteo que no lo escuchamos de la Federación Agraria cuando estaba volando, que las retenciones, ¿no?, que las retenciones queden en el campo. Si nosotros hacemos que las retenciones queden en el campo, la Argentina cambia totalmente. Sí, sí. Que quede en inversión. Vos me diste a mí una vez un programita que era los servicios ¿cómo es? En el momento, digamos, online. Y Argentina está mucho peor que Bolivia. Ahora vas a ir a Bolivia, mucho peor que Bolivia en cuanto a internet en el campo, ¿no? Sí, yo dije el confort.
Claro, el confort, Sí, la oferta de confort. Nos salvó el aparece hay un problema, nos salvó ahora con esto, nos salvó no porque hay que tener que... Sí, pero no importa, no importa, no nos salva, salva a los ricos esto. No, bueno. Sí. Pero te salva para una empresa, sí, pero no sirve para que el chico Emilio, no se vaya a vivir a la ciudad. La gente se ha ido del campo, te digo porque mis abuelos pasaron por ese proceso, por falta de calidad de vida en el campo. Exactamente. O sea, no había infraestructura, no había conectividad, tenías que llevar a los y chicos a y el modelo productivo también. Fíjate, la inundación que hay ahora en Carlos Casares y en la zona, la gente no se va del campo y no vuelve. Si tenés que ir por un camino de tierra, claro, y no tenés... Mirá, yo doy un ejemplo siempre de acá cerquita, de un distrito de acá cerquita, Perdóname, pero eso no es neoliberal. No es un problema neoliberal, discúlpame. No, no es que yo sea neoliberal ni que quiera defenderlo. Este proceso neoliberal trajo un proceso, no en Argentina, sino en el mundo, de concentración en las ciudades. Pero los países pelearon contra eso. Yo no digo, este modelo, más allá que sea bueno o malo, saquémonos, ¿no? Este capitalismo trajo eso, ¿no? Yo creo que los estados tienen mucho para hacer. Una de las cosas para mí es que las retenciones queden en el campo. Cobrémosle lo que tengamos que cobrarle. Pero si ese recurso queda en el campo, cambia la Argentina. Si ese recurso queda en el campo, cambia la Argentina. Si ese recurso va al desarrollo de otra política agropecuaria para pequeños productores, para el arraigo y también para los servicios. Para industrializar. Una de las mejores frases para mí que tiene es industrializar la ruralidad. Ahora, el problema es hacerlo. El problema es hacerlo. Esa es la gravedad de la frase, ¿no? Que dijo todo eso, hizo el PA 2020, hizo el PA 2020 para mostrar con números que era eso, hizo todo al revés. Bueno, pero hizo el fondo soja. Sí. El fondo soja fue bueno. Sí, yo creo que la recagada. No, el fondo soja... Te devuelven 2 mangos. Claro, el problema es que era un poquitito, pero habría que haberlo hecho crecer. Bueno, yo creo que la Argentina tiene un problema de distribución territorial en distintos planos. Necesito vino. Al mismo tiempo, todo esto que estamos discutiendo creo que tiene por telón de fondo el gran fracaso de la Argentina de los últimos 50 años. Y entonces decir, bueno, la plata que tendría que haber estado en la ciudad está en el campo y demás, me parece que no nos hace ver el hecho de que la manta argentina es muy corta. Y que, bueno, al decir, qué sé yo, tendría que haber más recursos para el campo, bueno, miremos lo que es el conurbano, ¿no? Que es un lugar donde verdaderamente falta infraestructura también. No solo faltan caminos rurales, no solo falta infraestructura en los pueblos, sino que en las grandes ciudades hay problemas enormes. ¿Sabes lo que la frase que decimos, le dicen las organizaciones campesinas cuando se dice eso? Si vos querés resolver el problema del conurbano de seguridad y de agua, poné agua en el campo y vivienda en el campo. Sí. No vas a resolver nunca ahora, Emilio, el problema del conurbano. 15 millones de personas. Sí, ¿sabés cuánto significa? Mirá, 1 millón de personas. Hacemos lo que hizo Brasil. Brasil llevó 1 millón de personas al campo. Pensar hoy en el tercer cordón del conurbano. Esos son 5 millones de personas. Perdón. ¿Cómo es el proceso de Brasil? Brasil hizo un proceso de reforma agraria de 1 millón de personas. Por favor. Lo que quiero decir es que, primero, el conurbano, los 15 millones de personas, el conurbano tiene 2 o 3 millones de personas en condiciones muy difíciles en el tercer cordón. En el tercer cordón, no en el primero y segundo, donde las condiciones son difíciles por otra razón, la seguridad, pero no las condiciones edilicias o de trabajo. El fenómeno es el crecimiento del tercer cordón, que lo convierte en conurbano tipo San Pablo o el DF. Es una muy buena discusión sobre si, cuando ya pasó el fenómeno, que la gente dejó el campo, desde los 80, 90, en 90 hay una invasión de tecnología agropecuaria fenomenal, una oferta muy rentable además, una oferta muy atractiva y simultánea a todo el mundo, si no es que llega tarde a Argentina, llega al mismo tiempo y el productor argentino adopta casi más rápido que el americano. Gracias a Felipe llegó antes. Bueno, pero digo, llegó, pero... porque, y a los productores que los productores confiaron, probaron la tecnología y confiaron inmediatamente. Lo mismo pasó con la siembra directa, que no la inventé yo. Fueron revolucionarias. Ahora, el campo ya estaba bastante despojado de gente, hacia el año 93, 94, 95. Y ya empezaba a haber una concentración empresaria, no de propietarios, está claro eso. Y un propietario pero se disoció miren la propiedad. esta discusión, ya termino. Emilio dice,
Llevemos infraestructura al sector que ha sido abandonado. Es decir, que en lugar de los caminos y los guadales que tenemos, que hacen imposible tener la seguridad de llevar a un chico al colegio, y además las escuelas están a 30 kilómetros, no a 5, llevemos infraestructura y la gente va a ir. Y Roy dice, sí, pero la gente que necesita infraestructura está en el conurbano, supongamos en el tercer cordón. Y es una discusión interesante. ¿Qué viene primero, la infraestructura? Yo creo que dar un dato no, solo una pregunta acá, agrandando. De Moreno. Sí, pero yo lo corté. En Moreno, el crecimiento por nacimientos en Moreno es nulo. El crecimiento por la gente que se está viniendo a vivir a Moreno es el 10%. Ahora, Emilio, ¿Se entiende? Entonces, Emilio y Felipe. primero paremos. Sí, Mi primer objetivo estoy de acuerdo. es que paremos ese proceso. Porque si no es imposible, es imposible hacer la infraestructura en Moreno, es imposible. Dejan hacerle una pregunta a ustedes dos. Perdón, si Moreno crece en esa magnitud, como está creciendo, es imposible. Entonces lo que necesitamos es primero que la gente detener ese proceso. Ustedes dos que saben 17.000 veces más que yo del conurbano. ¿Cuánto del conurbano es problema de falta de recursos y cuánto del conurbano es problema de mala gestión? No son malas las gestiones del conurbano. No. Es imposible. Moreno tiene un presupuesto para 400.000 personas como mucho. Claro. Ahora tiene 800.000. Okay. Es decir, los intendentes tienen presupuestos misérrimos. Y por eso... Tiene menos presupuesto que Vicente Por López. eso son, en general, líderes políticos fuertes, no en base a lo que dan, sino en base a lo que contienen. ¿Por qué se los acusa siempre de hacer populismo, de usar los micros, del choripán? Porque los intendentes necesitan, para poder seguir siendo intendentes, del voto de gente que no tiene nada más que el afecto del intendente o la llegada muy de vez en cuando del intendente con algo. Me refiero al tercer cordón. Son magos, ¿no es cierto? El señor Ishii, apellido japonés, no lo votan en José C. Paz por mala gestión desde hace 25 años. No, por buena gestión. O en un distrito muy diferente, porque es segundo cordón, como Berazategui, lo votan a Musi, que para muchos puede ser un fascista, para otros es un gran intendente, yo para mí soy un gran intendente, porque por eficiencia lo votan. Por cómo manejan. No tienen presupuesto, hay que ponerse en los zapatos. Ahora está formando el Gran La Plata, un cordón que Emilio conoce muy bien, terrible, tremendo. Ahora, Felipe... Que no puede estar en manos del intendente, sí, porque no tiene guita el intendente. Si el interior lo secan de plata, ¿esa plata a dónde va? La provincia está seca de plata. Por eso. Las retenciones pasan por arriba de la provincia y no son comparticipables. Perfecto. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va eso que no va al conurbano, que es el destino de la gente? Al gobierno central. Lo que yo digo es que el unitarismo presupuestario es formidable. En la provincia de Buenos Aires dependés para los recursos fiscales de la provincia y de los intendentes, no solamente los recursos provinciales, sino también los recursos municipales, dependen de la actividad económica interna. Te entiendo, no de la actividad económica externa, no de las exportaciones, no del agro. Ustedes dos por fueron supuesto, funcionarios Carlos Casares, el Pergamino, explíquenmelo, el agro da trabajo y muchísimo. ¿A dónde va lo que le sacan al interior? No es la lo que pregunta le sacan con todo cariño. No es lo que la pregunta no es a dónde va. Porque es una pregunta capciosa, discúlpame. No es a dónde va la plata, como si nosotros tuviéramos un secreto que vos no tenés y nosotros decimos, ya sabemos dónde va. No tiene nada que ver un corrupto, la corrupción con el crecimiento. Tiene muy poco que ver. La idea de que Argentina no crece por la corrupción es una idea gorila e injusta. Son mucho más profundas las razones. Sí. ¿Puedo decir una idea? Yo estoy de acuerdo con... ¿A dónde va? Mirá, Argentina hubo el modelo progresista de América Latina en los últimos años. Nosotros le dijimos un momento derrame inducido, o le dijimos, en realidad lo que hizo fue buscar las rentas extraordinarias y hacer un proceso ante la situación, de esta situación de desigualdad que se estaba produciendo en el mundo, donde hay un mundo, hay por lo menos dos Argentinas, hay más, pero por lo menos dos. Muy marcadamente. Muy marcadamente, sacaba plata de este lugar y el Estado la transfirió a este lugar. Hizo un proceso de transferencia. De hecho, el presupuesto nacional, 12 puntos del presupuesto nacional van en transferencias directas a la gente. Y 2,5 puntos del presupuesto nacional van en transferencias indirectas a la gente. IVA. ¿No?
Iban, ahora menos, pero eso era lo que, si uno mira, si agarras en los últimos 20 años, eso es más o menos lo que se produjo. Ahora, ¿cuánto va la inversión del Estado? 1.4. Nada, claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Los recursos, sí, hay que hacer un cambio profundo en los recursos, donde el Estado tiene que ser un gran inversor para empujar la economía de muchos lugares. Sobre todo en infraestructura, ¿no? Sobre todo en infraestructura y sobre todo también en distintas cosas, en muchas cosas. Puede ser el Estado también. Ahora, la primera cosa que tiene que ser, en ese caso, tiene que ser eficiente, ¿no? Pero... ¿Y por qué no sucedió hasta ahora? Porque en realidad a este nuevo capitalismo, a este nuevo modelo, no supimos todavía cómo construir un modelo alternativo. No supimos cómo construir un modelo alternativo de esto. Para mí es eso, para mí... El problema es el capitalismo. No, el problema es... Volvés a ser capcioso, con todo cariño. Pero el problema del capitalismo, están diciendo, la impresión yo que da ayudo, es que ayudo vos a pensar, es que no soy vos sos el capcioso. objetivo, vos sos objetivo y nosotros somos ideológicos. Ideológicos, no. Conocemos las mismas cifras todos, así que no es así. No, yo no las conozco. No conoces las cifras, seguro. Vamos, Gustavo. Grupo. Sabemos las para que, porque sabemos, la conversación está buenísima, pero siento que no estamos hablando del campo hace mucho. No estamos hablando del campo. Así que sí, compañero va a volver al campo. Quizás haya que volver un poco al campo. Nosotros tuvimos mala suerte. El proceso pasó de 4.500 millones a 46.000 millones de dólares de deuda externa. Y después Alfonsín se encontró con un dólar altísimo y pésimos precios internacionales y un aumento de las tasas fenomenales del endeudamiento argentino. Pocos gobiernos tuvieron las tasas que tuvo que sufrir el gobierno de Alfonsín. Y además, ahí sí hay una cuestión partidocrática. Cuando se hace el plan austral empieza a caminar de a poquito y el radicalismo dice, no, hay que pensar en la salida del austral. Es decir, cuando te va bien hay que pensar en la salida. Yo me lo recuerdo muy bien. Y de ahí viene la caída de Alfonsín. Y después viene un periodo en el que no hay retenciones durante 10 años. Pero claro, con un dólar bajo. Porque aquel dólar del 1 a 1 era un dólar de bajo poder adquisitivo. Y un drama de los costos agropecuarios, ¿recordás? Los costos fijos, ¿te acordás? Los remates. Mucha gente se va al campo porque tiene que bajar los costos fijos. En la época de los remates agropecuarios. Los remates agropecuarios son espectaculares, porque hay un tipo llorando porque pierde el campo y una especie de gordo que le sale los dólares por ahí que está comprando, pero no fueron tantos. Porque yo hice la cédula hipotecaria del Banco Nación y te puedo decir la cantidad que atajamos, no fueron tantos. Y después son espectaculares. Los pools de siembra salvamos son los remates. de una escena de Charles Dickens. Porque le dimos alquileres muy buenos y salvamos a mucha gente. Yo creo que los pools de siembra hicimos más que el Banco Nación y más para porque los hubo un dólar competitivo. No era competitivo. Para el que ve de afuera. Para que nacen los pools, que quede claro todo, no era competitivo el dólar. No había retenciones, eso sí. Bueno. Pero no era competitivo el dólar, era un dólar bajo. Sí. Dramático es ahora que el dólar es relativamente bajo, era muy bajo, era relativamente bajo, y además hay retenciones. Me refiero, por ejemplo, a la soja. Esa coincidencia, las dos cosas, nunca las habíamos tenido antes. ¿Precios internacionales bajos? Precio internacional bajo, porque este dólar no es el dólar de hace 20 años. El dólar. Retenciones y alza de los costos. Es decir, las dos cosas no es lo mismo el costo de producción ahora que hace 20 años. Si seguís así, vamos a tener que prestar plata. Tendríamos que agregar algo. Le vamos a tener que prestar plata. Dirigente agropecuario, mirá, dirigente agropecuario chuconchuchi, porque los que yo me banqué no eran estos. Me tenían cagando a mí. Y yo sabía manejar eso. Pero era fácil, eso pasa, ¿viste? Te atacaban porque eras fácil. Va a ser fácil. Volando decía, nunca lo dejen cerrar en una asamblea porque se la lleva. Nunca lo dejen cerrar, está bien. El político más calificado que tuvo Argentina y que tiene Argentina es Felipe. Pero quiero decirles algo. Más calificado. Quiero decir, sin retenciones, Cavallo la sacó el 1 de abril del 91 y volvieron en enero cuando se produce la salida de la convertibilidad con la devaluación. Que bueno, volvieron moderadamente con un 20%, ¿no? Un 20% generalizado, de Duhalde. Y ahí ya no se tocaron, y más bien para arriba. Ahora, hay una cosa cierta. Yo la he vivido, y estoy seguro que ahí vamos a estar muy de acuerdo con Gustavo, y espero que con Roy también. No ha habido política agropecuaria en la Argentina desde el 2000 hasta hoy.
No hay política pesquera, no hay política agropecuaria. A nadie le importa un rábano en los gobiernos, ni saben nada. Le dije a los ni saben antes nada. que llegaras vos, ¿Vos sabés cómo se llama el ministro de Agricultura? Yo no sé de Agricultura fue Felipe. No hay política forestal, no hay política agropecuaria, no hay política para el pequeño productor, para los tabacaleros, para los yerbateros. No hay políticas que tienen que ser muy diferenciadas. Una cosa son los maiceros de la región pampeana, otra cosa son los tabacaleros de Goya, que son prácticamente campesinos. Ya no están más casi. Que ya no están casi. Ya no están, ¿no? O los yerbateros o los tealeros de Misiones. Es decir, no hay política diferenciada, no hay ningún interés en saber cómo es la realidad de heterogénea que es. Y hay ideas. Porque no es que no hay ideas. Cada vez se ven menos. El Consejo de la Cadena Agroindustrial tiene un libro, no de acuerdo, ¿verdad? Pero hay una cantidad de ideas sobre qué hacer. 64 organizaciones. Cristina hizo el PA 2020, es una cantidad enorme de ideas con Julián Domínguez. Sí, a mí no muchas me ideas. Bueno, no importa si te gusta o no. No tiene sujeto. Está bien, pero hay una cantidad de ideas enormes sobre qué es lo que hay que hacer. No sé por qué, ni siquiera quienes escriben la idea las hacen. Lo que importa son las políticas hechas. ¿Qué políticas es? Porque ideas hay muchas, pero ¿qué políticas es? Para mí, lo que tiene que hacer es planes posibles. Argentina... Posibles en el marco que estás viviendo. Argentina no sale sin la posibilidad de un gran desarrollo agropecuario. No hay manera que la Argentina salga el desarrollo social agropecuario. Señores, esta es la Biblia pero de Emilio Pérez. Lo más probable es que no sea esta. Emilio Pérez no se acuesta lo más a la probable noche que no sea esto. A dormir leyendo... Lo más probable es que no sea esto, pero lo que sí no me cabe la menor duda, mirá, volviendo otra vez a lo que decíamos hoy, mirá, Italia tiene el 30% de población agropecuaria. Italia es una piedra, ¿no? Es una piedra, ¿no? Es igual a la superficie de la provincia de Buenos Aires. Políticas absolutamente a favor del sector agropecuario. Pero para ingreso de productos agrícolas totalmente 70% más produce Italia en Francia no que la provincia nadie en el campo que la provincia competir con nosotros. El único que sabe acá es Roy Ora y no lo dejamos hablar. Quiero decir dos cosas. Estaba pensando exactamente en eso. ¿Estabas pensando lo mismo? Sí. Quiero decir dos cosas. ¿Querés que cambiemos de lugar? A la Argentina hace mucho tiempo que le va mal, que crece poco, que crece menos que los países de América Latina que no tienen estructuras productivas mucho más complejas, que no tienen actores mucho más potentes en el sistema productivo. Entonces yo creo que tenemos que interrogarnos un poco por eso. Por lo menos medio siglo de fracaso, de breves caídas y breves recuperaciones. Tuvimos dos en este último medio siglo. Felipe conoce una de primera mano, la otra con Néstor, ¿no? Pero me parece que es una historia triste la de nuestro último medio siglo. Y yo creo que eso es lo que está en el fondo de los problemas que estamos discutiendo, mucho más que aquello que podemos llamar neoliberalismo, populismo. Me parece que esos nombres no nos ayudan mucho para pensar los problemas de fondo, y yo creo que mucho de eso tiene que ver con que el hecho de que la Argentina no encontró la manera de insertarse creativamente en la economía mundial. Y ahí el campo tiene un lugar muy importante para eso. Y creo que en los últimos 20 años, donde el mundo se hizo mucho más amable para la Argentina, sobre todo como consecuencia de la expansión del mercado asiático, no hemos hecho las cosas necesarias para avanzar en esa dirección. Entonces yo creo que hacia adelante, cometimos un montón de errores en todas estas décadas, pero hacia adelante tenemos que pensar mejor de qué manera construir creativamente un sector exportador mucho más potente, ahora con otros motores ahí en la región andina, pero sobre todo en el sector agropecuario, que es como nuestra ventaja comparativa por muchas razones, no solo recurso natural, sino calidad del empresariado y otras cosas. Algo, Roy. Sí. A ver, además está ahí tenemos que ir. El campo, el concepto de campo hoy es absolutamente distinto al que teníamos hace 30, 40 años. Sí. El campo es un ecosistema que incluye a la economía popular, a los servicios, a los emprendedores, a gente urbana. O sea, el campo es mucho más a una industria ligada a llegar a la góndola. Totalmente. Pero por ejemplo, ¿qué es Toyota? Yo le pregunté al presidente de Toyota que hacen la Hilux que exportamos a todo el mundo, que es una de las pocas industrias. Argentina es uno de los grandes productores de pick-up del mundo. ¿Existiría eso si no hubiera campo en Argentina? No. O sea, es un subproducto del campo. Sobre todo exportamos pick-up, ¿sabes? Exportamos mucho más pick-up que autos. Claro, es la única empresa automotriz que no depende de cómo le va a Brasil o lo que Somos sea. Especialistas en pick-up. Entonces, yo te digo, la industria si no ganaría plata tampoco existiría, ¿no? Totalmente, la industria automotriz es parte del ecosistema del campo.
vende un 35% de la chapa para cosas de campo, maquinaria, metalmecánica. Eso es campo. Sí, Sí, yo pero estoy no de es ese acuerdo el campo con que eso. necesitamos. Pero, El a que ver, necesitamos es el campo, insisto, que llega, que podamos transformar, ¿no?, lo que produce la Argentina, los cereales, en comida que llega a la góndola. Sí, totalmente. Es decir, una cifra es, que me la ha dicho Felipe, ¿no? Nueva Zelanda exporta el kilo de soja a $100. Y yo lo busqué para verificarlo y lo encontré. Y Argentina exporta la tonelada, ¿a cuánto está hoy? ¿600? Claro. ¿Eh? No, 300. 300 y pico está. Bueno, 100 y pico. Sí. bueno, y te das Ojalá cuenta, estuviera en bueno, pero te das 600. cuenta, ese es el problema de Argentina. ¿Cómo hacemos para no exportar? Totalmente de acuerdo. pero, a ver, Entonces Pero, el lo que campo dice ahí se Roy. transforma en qué? Sí. En el gran empleador de la Argentina y en el gran proceso, pero hay que hacer eso. el problema Roy, es ver cuando eso Roy como habla de contradictorio. fracaso, Vos ves una ventana con el campo para poder resolver la desocupación, por ejemplo. yo creo que esa visión es equivocada. No sé, claro, yo no es único. estoy No, preguntando. No es único, no, pero no sí basta es, con el sí es campo, importante. No basta con el campo. Sí es importante. Turismo, No basta con, economía, hay un conocimiento. riesgo de enclave exportador competitivo en una Argentina no competitiva. Sí, pero yo creo que tenemos Pero que tener vos dijiste una algo del sola fracaso. cosa, déjame decir esto. Tenemos que tener claro qué es lo que le tenemos que pedir al campo. Al campo no le podemos pedir que resuelva los problemas de empleo de la Argentina, porque eso requiere de otra serie de articulaciones mucho No, más a complejas. este campo no. Al El que campo, yo quiero sí. El campo ecosistema. Al que yo quiero sí. Mirá, Yo creo que es una utopía que no tiene Brasil sentido llevó eso. 1 El millón campo- de productores el al campo campo. Eso ecosistema significa sí, 5 millones de personas. Sí, sí, el campo como ecosistema. Yo creo que es demasiado que optimista. integra Yo creo que hay que mucho- ser más moderado en nuestras expectativas. No, yo no digo que el campo solo Moderado. resuelve el problema. Digo que hay muchas cosas que Argentina puede ser competitivo y que resuelven el problema. Sí. Pero el campo hay que dejar de verlo solo como la parte productiva. Hay que verlo como la parte industrial. No, como la parte eso por supuesto, Pero lo pero tenemos claro. Es decir, la modernización llegó a, digamos, en la cadena. Sí. La cadena antes del cultivo es muy importante, genera una cantidad de empleo, precultivo, y la cadena posterior menos empleo, pero muy importante. Otra cosa que hay que aclarar es, cuando se dice que no tenemos industrialización de los productos, es falso. Argentina industrializa muy bien la leche, las harinas, etc. Tenemos cantidad de producción. Pero no exportamos. Sí, pero No, la leche no exportamos. pasamos. No exportamos porque Mirá, necesitaríamos en nuestro un aliciente gobierno- para exportar. Pasamos en nuestro gobierno de tener 400 usinas No, no, lácteas no, y una sola Lo que que yo tenía digo el es que la 30 calidad a tener una industrial- que tiene el 95. La calidad es buena. La calidad industrial es buena Sí, y los productos pero industriales tenemos encontrás en la una góndola. usina láctea que tiene el no, 95. no así el el reparto yogur. de la- No así el yogur. Vos estoy- pensaste que yogur ibas a parece preguntar, agua. ¿no? No estoy defendiendo la distribución del inglés, Está de estoy defendiendo florero, que existe. Sí, existe esa tecnología. Está para eso. Pero para yo te doy un ejemplo. Si no, que hable él de Qué bien la que dirige la industrialización. conversación. ¿Viste? Tipo, Roy, lo que yo quiero decir de los Es muy 50 sutil. años de fracaso es que existe no es nuevo, no aporto nada que sea demasiado nuevo, pero existe una obligación de profundizar, lo hace muy bien tu amigo Pablo Gerchunov, lo podría hacer y lo ha hecho para el pasado, de investigar cómo finalizan los buenos ciclos de los últimos 50 años. ¿Por qué terminan? ¿Cuáles son las razones por las que terminan? ¿Vos te acordás de aquel libro de Sábato y Schwarzer, La Pampa Pródiga? Sí. De hace muchos años. Sí, de cuando estabas en el CICEA. Era muy interesante. Yo no estoy de acuerdo con la tesis, pero a partir de ese libro aprendí muchísimas más cosas. Y aprendí a hipotetizar también sobre el sector agropecuario. El libro de Sábato y Schwarzer del año 83, 84, 83, decía más o menos esto. El productor pampeano, no hablaba de las economías regionales, el productor pampeano que tiene cultivos anuales y engorde, en mayor medida engorde que cría de hacienda, en esa época había engorde a campo, prefiere estar siempre líquido frente a dos grandes incertidumbres. Primero, la climática. La región pampeana, la vasta región pampeana argentina, incluyendo parte de Tucumán, este de Catamarca, parte del Chaco, etcétera, es decir, no la Pampa Húmeda, la región pampeana, la región plana, es una de las regiones de lluvia más impredecibles del mundo, junto con Australia. Es decir, pueden llover 200 milímetros en un día y se inunda la Pampa, porque es plana, porque entre Villegas y el mar hay 70, 80 metros, entonces es plana. Y además están los barjanes que vos conocés, que no vamos a parar de decirlo,
O podés tener la sequía del 62 o la sequía de hace 3 años, 2 años y medio, que fue fenomenal. Fenomenal, el impacto es fenomenal. Entonces, es impredecible el tema, no tiene techo el campo, ¿no es cierto? Y la impredictibilidad económica, es decir, ¿cuánto va a valer el dólar? ¿Va a haber retenciones? ¿No va a haber retenciones? ¿A cuánto voy a vender cuando siembro? Esas dos razones llevadas en el tiempo hicieron del productor un tipo con poca inclinación al riesgo y que invierte poco. Porque invertir en un cultivo no es invertir, es gastar, porque va a volver. Es gasto, no inversión. Invertir es otra cosa. Invertir es comprar maquinaria, ¿no es cierto? Invertir es hacer una casa, todos sabemos que es invertir. Ahora se comprarán drones, no sé, pero poco afecto a la inversión. Esa fue la tesis de ese libro, que vale la pena leerlo aunque hayan pasado muchos años. Yo creo que eso quedó un poco viejo, ¿viste? Porque Está eso es sobre viejo, todo una reflexión. Después vino la revolución tecnológica. Claro, es una reflexión sobre el periodo de estancamiento. El periodo en el que de los 30 a los 60, 70, la producción creció poco, ¿no? Y de ahí en adelante, y sobre todo en los 90, me parece que esa hipótesis no describe bien la manera en que los productores agropecuarios respondieran a incentivos nuevos y construyeron el campo que hoy vemos con alguna nostalgia, ¿no? Porque hace más de una década que las cosas no están bien en el campo, ¿no? Yo, perdón por la jipeada quizá, pero pregunto, ¿de pronto es infinito el campo? No en su extensión, sino en su producción. O sea, no se erosiona la tierra, no Yo dije que había otro problema. Pregunto, porque desconozco completamente. El problema es que tenemos un modelo agrícola que se hizo muy fuerte con la soja transgénica. Para el que está mirando, la soja transgénica es una soja que permite usar un herbicida total, el glifosato. Sí. Es decir, resiste al herbicida total. Todas las demás especies, todos los demás géneros y especies no lo resisten y mueren. Entonces eso hace bastante más sencilla la lucha contra las malezas. ¿Qué es una maleza? Es alguien que compite contra el cultivo que queremos que progrese. Compite por aire, por luz y compite por nutrientes y por agua. Entonces hay que eliminarla, porque están preparadas para resistir. Y la soja está preparada, el maíz están preparados para producir, no para resistir. Bueno, básicamente es eso. El problema es que las malezas tienden a mutar milenariamente para sobrevivir. Y cada vez se usan dosis más altas de glifosato para combatir lo mismo. Y eso va generando un modelo que se empieza a envejecer, porque es un modelo contaminante. Si bien el glifosato ha sido de los menos peligrosos de los biocidas que se conocieron, y eso lo sabemos porque hemos visto lo que eran los fosforados, los clorados, etcétera, se prohibieron todos, aunque algunos los usan en horticultura, igual hay una contaminación creciente de las napas y de los cursos de agua. Y es un modelo que merece revisarse, merece tener una tendencia a revisarse. Y eso no está ocurriendo porque no hay política agropecuaria. Pero perdóname, pero los problemas históricos de erosión hídrica, eólica y demás se reducieron muchísimo, en un 90% gracias a la siembra directa. Pero claro. La siembra directa es la gran revolución tecnológica. No sé, la Avenida Libertador debería llamarse Avenida de la Siembra Directa. Siembra directa, tiro la semilla. Avenida Truco. No, bueno, Avenida Truco. Voy a tirar la semilla. Bueno. Me heriste en lo más profundo de mi corazón. Son unas máquinas ultra sofisticadas desarrolladas por los gringos. Esto hacer así se llama el voleo. Claro. Sembrar el voleo. Sembrar el voleo. Eso, pero hay una serie de procesos que se ahorran. Sí, se ahorran una serie de procesos, son más sofisticados. Y además el pasto permite frenar la erosión hídrica. Claro. Porque queda pasto entre surco y surco. En lugar de quedar pelado como antes, tierra negra, queda pasto. Y el pasto permite frenar bastante. Hasta la siembra directa había arados que daban vuelta a la tierra. Más allá de eso. Y eso generaba erosión. Al pegar al aire la tierra, ¿no es cierto? Sin una capa verde que la protegiera. Esa es la gran ventaja de la siembra directa. No, la siembra directa es extensiva. Sin la siembra directa, este proyecto, este modelo sería absolutamente inviable. Sí. Pero debería ser intensiva también. Pero no, la siembra directa también se puede hacer para otras cosas. Sí. No la siembra directa, sino la soja, volvemos otra vez a la soja. La soja ha sido, digamos, también es porque el Estado es el que tiene que regular
¿Qué es lo que es Eso negocio? es política agropecuaria. Claro. ¿Qué es lo que es negocio y qué es lo que no es negocio? El balanceo de los Cuando cultivos, la rotación de la cuando tierra. producir tomates en la Argentina no es negocio, estamos trayendo tomates de China y de Brasil. La mayoría del Estamos tomate que trayendo carne consumimos, de Brasil, las latitas agroleche, que ¿no? consumimos, vienen de China y de Brasil. Casi no hay tomate envasado argentino este Yo año. quiero reservar una nueva conversación con Emilio para ver cómo el Estado le pone el precio a la soja. No. Yo no Hay quiero dos- Pero parecer- no la quiero discutir ahora porque no le quiero parece- parecer. solo Quiero quiero mantener hacer- las retenciones. Yo Ya te quiero dije, hacer pero- una síntesis. Quiero mantener las retenciones. Una síntesis sería, una cosa es... Pero Gustavo- pero que las retenciones a la soja vayan a la infraestructura. Muy bien, un gran es una porcentaje- buena propuesta. Buena infraestructura Claro y que a es una producir buena tomate. Es una buena propuesta. Ahora, A producir tomate. O por Mejora lo ejemplo, actual. si Gustavo quiere... Te doy un ejemplo. Quiero decir algo de- Nosotros somos uno del país de América Latina que más comemos banana y no producimos banana. Un Y poquito tenemos de salsa, condiciones una hoy bananita. El salita. Estado tiene que regular la dieta de las personas No. que no coman banana. No. Regular la dieta El de Estado la- lo que tiene que hacer es regular la dieta de la- hacer que la banana No, pero sea hay un una gran cosa, negocio. Si lo que está en discusión es la importancia del sector agropecuario y la importancia del cambio que ya lleva 30 y pico de años en el sector, fuerte en el sector agropecuario, tiene toda razón Gustavo. Si lo que está en discusión es cuáles son las políticas que le convienen a la Argentina frente a su decadencia de 50 años, como planteó Roy, y frente al aumento de la pobreza, acá hay un representante legítimo y militante de la pobreza, digamos, en defensa de la pobreza. No, militante de los pobres, que es mucho más complejo que ser militante de los ricos. Está lleno de militantes de los ricos, pero de vez en cuando hay alguno de los pobres. Así que celebro que estés aquí. Militante de los ricos es fácil, es cómodo. No está en discusión la importancia del sector, la modernidad del sector, el aumento de empleos que generó la modernidad, como tampoco está en discusión el despoblamiento del campo. No está en discusión, son hechos. El tema es del fracaso de los últimos 50 años. No, Y también el campo. Y el Sería- lugar el que título tiene sería el campo en una fracaso y el estrategia de campo. crecimiento. Yo creo que ese es un tema importante. Es que se menosprecia el potencial. La gente piensa en general que el campo ya dio todo. No Estoy de entienden acuerdo. lo que es la bioeconomía y las nuevas formas de agregado de valor más allá de las fábricas y demás, que tiene que ver con el uso de las plantas como si fueran fábricas. Cada vegetal es una fábrica. Se producen enzimas, se producen combustible, se producen un montón de viviendas, o sea, puedes hacer de las plantas. La planta es una fábrica que usa energía solar a través de la fotosíntesis, que no emite dióxido de carbono, y es la base de la revolución industrial verde. Y Argentina tiene, no digo que esto va a salvar a Argentina, pero esta plataforma fotosintética que la integramos también con Brasil y otros Crea países una masa fenomenal. es extraordinario, extraordinario. Crea una El futuro biomasa es extraordinario. fenomenal. Ahora sí hay que meterle tecnología, ciencia, inversión, Eso es la política, lo que dice Felipe, que falta como política Pero de también Estado para lograr ese generar desarrollo. otras cosas en el campo. Insisto, Argentina es soja dependiente. Tenemos que el modelo agropecuario Los que también son tiene soja dependientes son los chinos. No, los chinos no Sí. son, no. Son no, soja no. dependientes Pero porque si mirá, no tienen soja se un cagan día de vino hambre. acá el ministro, Si no se cagan de hambre. Mirá, yo Vino el estuve- vino el ministro de Agricultura de China. Y el tipo, como yo soy un pescado raro dentro del ministerio, porque la verdad, un piquetero dentro del ministerio, de ese ministerio que parece un palacio. Sí, vos no estás para hacer una ciudad rural, así No, tenés que no estoy afeitarte, para estar, afeitarte, ¿no? no Entonces, sé. tipo, Ponete una boina. quiero hablar con este loco, ¿no? Y después dice que lo que me contó ahí lo cuente también allá. China, los pescados chinos, para hacerlo sintéticamente, comen la misma cantidad de soja que Argentina le vende a China. Sí. Y no es para alimentar a los chinos, ¿no? El 70% de ese pescado se exporta de China. Sí, tenés razón. Te Se entiendo a dónde exporta vas. de China. China lo exporta. Sí, te entiendo y Somos sé a dónde unos vas. pelotudos. Total. Me decía el tipo. Total. ¿Por qué? ¿Y sabes cuál es el pescado más caro? Me decía. El pescado de, ¿cómo se dice? De agua dulce. Sí. Nosotros producimos mayoritariamente agua salada. Sí. Argentina tiene montones de lugares en donde podría producir pescado de agua dulce. Pacú lo están haciendo los arroceros, pero tenés un montón razón, de otras cosas. Emilio, y voy en esa dirección. Cuando vino el primer ministro Giuntao a Argentina, a mí me invitaron a una reunión Sí. donde al tipo lo único que le importaba era la soja. Sí. Le llevaron vino, Sí, pero tomó vino. Cuando el le tipo preguntaban, ¿y la después soja? ¿Y la agradeció, soja? cuando el tipo agradeció delante ¿Por de qué? todos por la soja, dijo, y no es para alimentar a mi pueblo. Sí. Es porque, primero porque Bueno, pescado. primero porque me genera a mí 3 millones de puestos de trabajo
de gente que cría pescados en mi país. Tengo 3 millones de personas que crían pescado Emilio, en pequeñas parcelas. Concuerdo, lo tenemos que hacer nosotros. Bueno. Ahora, ¿cómo carajo lo vamos a hacer nosotros si la guita que tenemos se la llevan para un lugar que ni siquiera ustedes saben dónde va? No, Ahora, eso no es verdad. Otra vez volviste a la chicana. No. Volviste otra vez a la Gustavo, chicana. vos Digan dónde la llevan. Lo digo desde Volviste otra vez a la mi politiquería. característica Gustavo, humildad Volviste otra vez e ignorancia. Te Saliste pregunto esto. del estadista Hemos y dicho fuiste a algo la acá. politiquería. Estamos hablando de la Argentina y su decadencia, porque no podemos dejar de hablar de la Argentina y su decadencia, me parece que está habló muy bien Roy eso, y el campo. Y yo hice una afirmación con la que vos estuviste totalmente de acuerdo, porque te interesa el tema y lo conoces, y es, este país, conocido en el mundo porque es un país agropecuario que fue fenomenal y ahora es importante, y puede ser fenomenal, estoy de acuerdo con él, Sí. no tiene absolutamente ninguna política agropecuaria, ni subpolítica, como Sí. mencioné, desde hace 20 y pico, 25, 27 años. Sí. No las tiene. El presidente apenas sabe quién es el ministro de Agricultura. Y el No le da resultado ni es que pelota. estamos estancados. El ministro de Agricultura lo único que hace es decir, che, están enojados por la retención. Es lo único que eso. No creen en el Estado, no usan el Estado. Dice cambio rural, el programa social agropecuario. Los 4 de todo, programas. ¿no es cierto? No, él hizo un programa para los programas para que, los chiquitos, que para los superaron medianos los 7, 8 y años. El para plan la Huerta es del agricultura 93 y sigue todavía. Volvé, el plan Huerta Felipe. del INTA sigue todavía. Sí. Entonces, ¿este es el Estado? No, el Estado pudo hacer cosas. Total. Sí. Y con el 1 a 1 pudo hacer cosas. No estoy defendiendo el 1 a 1, estoy diciendo que no, digamos, hay una falta absoluta de... Como tenemos el 95% de la gente, o el 93%, no sé cuánto, en ciudades grandes, sobre todo en grandes, no se mira al sector agropecuario. El sector agropecuario produce y porque hay una oferta tecnológica impresionante. Y nada más que por eso. Y siempre protesta. Y nada más que por eso. Y hay que quedar bien el Día de la Rural. Y después pasa. El Día de la Rural pasa y pasan años. Después, un año más. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y eso no es el campo. Eso Entonces, es así. no, eso no es el campo, eso es así. En el Pero le libro dan un valor simbólico así. defiendo el diferencial arancelario y defiendo otras cosas, y que la reducción de las retenciones tiene que ser parte de un sistema más amplio, que él lo llama política yo digo, agropecuaria, no y que reduzcamos. tiene que ver con la inversión. El problema es que de hacemos vuelta- con esa plata. tiene que volver a la inversión en industrias, en servicios para generar empleo de calidad en el interior. Cada pueblo Estamos de acuerdo. Pero si vos tiene sacás- 10, 15 emprendedores de la puta madre, Carlos Casares, 9 de julio, Pehuajó, al que vayas, mucho más hay todavía. emprendedores de Chivilcoy, puta madre que están impresionante. dispuestos a No, invertir pero en industria. no solo en A eso. esos sí le Si puedo vos Los sacar pequeños la pueblos de Córdoba, pasó. es Vos vas a impresionante. Chivilcoy, los pequeños pueblos del interior de Chivilcoy, Sí, ¿no? sí, también. Esos pueblos son el problema. Porque Chivilcoy ya se hizo grande. Sí. Chivilcoy tiene que ¿Sabes volver. por qué Chivilcoy se hizo grande? Porque tiene huella histórica y mandato Sarmiento. histórico industrial de Sarmiento de 1858. Sí. 1858. No, pero más allá de esto. Y en Todos ¿sabes- los pueblos sabes del hasta dónde interior llegó el Entiendo lo que se fue ferrocarril? concentrando. Estamos- Sarmiento fue 10 años después a celebrar la fundación de Chivilcoy, 10 Bien. años después, y a celebrar también que era la punta del ferrocarril oeste, 1868, como presidente electo. Entre paréntesis fue presidente electo en Estados Unidos sin hacer campaña. Así se ponían a dedo al presidente, ¿no? Pero, digo, fue y Pero dijo bueno, el famoso discurso de Chivilcoy. Él hizo un programa que Ya, no me se estamos puede diciendo, siquiera, que se estamos llamaba diciendo Punta de una Riel, boludez se llamaba atómica que Pueblos tenemos a Quilates. Roy Hora. No, pero No, Roy me era- gusta Habla, escucharlo. me rompe el gusta silencio. escucharlo. Retomame de Rompe el vuelta. silencio. No, Mira, para yo mí- acabo de descubrir que Emilio puedo participar del mismo partido político que Emilio y que Felipe. Vos Entonces, peronismo, No podés llegar a ser hagamos un simple. peronismo del siglo XXI. Sí. Hagamos un peronismo del siglo XXI, Bueno. yo me afilio. Yo de eso no estoy tan seguro No, y yo no no- estoy eso seguro tampoco. en parte por las razones que sugería Felipe, ¿no? Es que parece que el peronismo no ha tenido una buena comprensión de la economía del siglo XXI, ¿no? Que por razones que tienen que ver con cómo se dio la crisis del 2001 y demás, el mandato de restañar las heridas que causó la crisis de la convertibilidad, la preocupación por la justicia social, dejó en un segundo plano completamente la preocupación por el crecimiento, que fue sobre todo un partido de la distribución, y el desafío hacia adelante Sí, es cómo crecer. Si la Mirá, Argentina no crece, Roy, todas estas discusiones totalmente. son discusiones de manta Roy, corta. yo soy amigo de Manuel Castells, el sociólogo, ¿no? Que cada vez que viene acá vamos a cenar. Entonces digo, mira, Argentina es un país que no tiene elites.
Uruguay tiene élites, pero Argentina no tiene élites. Es un partido muy plano, es un país muy plano. Es un país muy plano. O sea, todo el mundo... Ellos no piensan que no, pero es así. No, es así. Y el país es muy plano. La gente, por más pobre que sea, tiene una expectativa de clase media o de lo que sea. Y tiene instituciones lábiles, difusas. No hay nada que ordene. No hay nada. Por eso es una anarquía este país. Y me dijo, sí, lo que ordena es el peronismo. Y le digo, bueno, sí, pero ordena para el pasado. Necesitamos un peronismo que ordene para el futuro. Eso estamos de acuerdo. Yo veo amigos de mis hijos y pibes espectaculares, inteligentes, que hablan de Jauretche, que me parece bárbaro, yo lo respeto muchísimo, pero Jauretche fue algo que pasó hace 70 años. Jauretche no sirve para podemos ahora. Planear el futuro con las Jauretche, ideas de Jauretche. Jauretche es brillante, pero no sirve para ahora. Claro. Es brillante, es estupendo para el combate, digamos. Pero hay que combatir para el cosas debate, ahora, pero otras cosas. Es una parte del combate, en ese sentido. Pero esta no es la hora de los jaurechianos. Esta es, me parece a mí, ya estamos entrando en hilar muy fino. Esta es la hora de pensar el crecimiento, como dice Roy, de pensar el por qué no, qué pasó. Si no sabes qué pasó, no vamos a ver qué podemos superar. ¿Qué pasó? Va a generar enorme debate. ¿Qué pasó? Uno va a decir, ¿qué pasó esto? Primero hay que aclarar una cosa también ahí. Pero es la verdad. Que el 2001, ¿qué pasó? Tuvimos etapas buenas. La idea de que todo tiempo pasado fue peor no es cierta. Hubo años de prosperidad. Del 91 al 94, 95, cuando una acción exógena, un modelo que evidentemente era vulnerable por ese lado, a raíz del efecto tequila, es decir, la devaluación de México, se queda la convertibilidad y deja Argentina crece a tasa mucho menor de la que creció hasta el 95, ¿no es cierto? Y termina abrazada a la convertibilidad como a un plomo. Pero no hay vuelta que darle, no fue mal. ¿Viste? Podemos recuperar algunos momentos. Roy, pero te exigimos más que digas que no fue mal. ¿En qué sentido? ¿Querés que Me parece que cuando decís no fue mal, todos decimos que bien, Roy, si tienes razón. Ahora, un poco más. ¿Por qué no fue mal? Sí. ¿Por qué no fue mal? Sí. Bueno, yo creo que es un tema largo, me parece que no sé si nos vamos a poner de quiero acuerdo. decir, Yo lo pienso así. Frases fuertes. Yo lo pienso así. ¿Qué es la Argentina? ¿Qué es la Argentina? Un poco lo que decía Gustavo. Es un país que fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, tuvo un boom fenomenal. Y creó una sociedad compleja con muchas oportunidades de progreso, con muchas expectativas, con salarios altos, con gente que venía de Europa. ¿A qué cosa? No a hacer la revolución social, sino a progresar. La historia de casi todos nosotros está marcada por ese fenómeno. Es decir, 1880 a 1914. Hasta 14, lo podemos tirar hasta los 20. Llega a la frontera agropecuaria. Sí, hasta los 30, si querés, ¿no? Sí, el residuo, una sociedad efecto residual. Hecha con inmigrantes que tenían la ambición del progreso y vivieron la experiencia de progreso. Y se encontraron un crecimiento del 10% anual de la superficie sembrada. Sí, sí, ¿Quién le puede ir mal? Con buenos precios internacionales y 10% de aumento por año. Las razones del crecimiento argentino en parte son esas, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Y además, llegaron los agricultores que sabían y de otro lado estaban los productores, los estancieros que tenían el campo, pero no sabían. Bueno, más o menos, hicieron sus cosas, ¿eh? Pero yo creo que más allá de eso, eran empleadores, y llegaron los italianos y... Dejemos de lado la discusión sobre el empresariado, ¿no? Pero me interesa poner sobre la mesa el siguiente punto. Se armó al comienzo de nuestra historia una sociedad con ambición de progreso y con muchas demandas. Sí. Y a lo largo del siglo XX no nos fue tan bien. ¿Y cuál fue la consecuencia? Al comienzo... Quiero progreso, quiero movilidad para mis hijos, quiero un futuro mejor. ¿Quién me lo da? El mercado. Eso fue el capitalismo potente hasta los años 20 y 30. Y después viene una depresión, que son los años 30, muy malos, salarios estancados en un país en el que hasta entonces la expectativa era mañana voy a estar mejor que hoy. Estancamiento, déjame terminar. Pero desde el año 30 en adelante no gobernó el pueblo. No importa. Hasta ahora no mencioné la dictadura o el fraude. No mencioné ningún gobernante, ni me hace falta mencionarlo. Yo digo, ni me hace falta mencionarlo. Estoy hablando en otro registro. No quiero poner al peronismo. La ley de Peña, Argentina se democratizó. Felipe, no seas peronista que no hace falta eso. No, pero él está hablando del pasado. Está hablando del pasado, la verdad. Bueno, pero no. Yo estoy hablando. Pará. Es muy peronista. No lo interrumpamos a Roy. Estoy hablando de la Argentina, no de los que gobernaron
gobernaron circunstancialmente la Argentina. Entonces yo pienso lo siguiente, un país que tiene tantas expectativas de progreso, una sociedad compleja, con clases medias, con trabajadores que tienen salarios altos, se enfrenta desde los años 30 en adelante a un escenario menos atractivo. ¿Cuál fue la respuesta de la Argentina? Lo que no nos da el mercado, se lo vamos a pedir al Estado. Ahí vino el peronismo. Y vino una historia más larga, con sus más y sus menos, podés poner los gobiernos que quieras, pero una sociedad con un capitalismo menos pujante, menos potente, porque inevitablemente iba a ser así. Porque la Argentina no tiene una pampa industrial, tiene una pampa agropecuaria, pero si tenés que hacer industrialización por sustitución de importaciones, no tenés ni energía barata, ni tenés un mercado grande, no tenés nada que te permita construir algo parecido a aquello que fue formidable por razones que tienen que ver incluso con la gracia de Dios. Entonces cuando uno mira a la Argentina, que es una sociedad que se fue quedando, podemos poner el peronismo, lo podemos sacar, no importa eso, pero en la que el Estado empezó a ocupar un lugar cada vez más grande. En un momento en el cual, además, para proteger los niveles de ingreso, para crear una distribución más igualitaria del ingreso, fuimos cerrando la economía. Fuimos perdiendo contacto con un mundo que en otras economías más centrales fue el principal mecanismo de elevación de la calidad del sistema con la globalización que decía Flores. Es la historia hace sin 35 gente. años. Muy buena, la historia sin gente. ¿Qué? Es buena esa historia. No, la historia sin la gente. La gente no está. Para rebatir un cuento no? hay que tener un No está cuento. la gente. Y el Es la cuento historia está. sin gente. Para rebatir un Pero cuento, bueno, para rebatir una historia hay que tener una historia. Y Roy nos hace el favor, en serio, Sí, por eso, pero la sin historia ironía sin ninguna, gente, de aportar una ¿Cómo historia. no? Lo que digo es, Roy, Es la historia sin la que del gente. 90 en adelante tuvimos una intención de abrir la economía, Sí, etc. y fracasó. ¿No es cierto? Y fracasó. A ganudo, pero fracasó, pero la intención de corregir una cantidad Sí, de claro. errores que citaste vos Sí. estaba ahí. Sí, claro. ¿No es cierto? No estoy defendiendo el 90 Sí, como sí. modelo ideal, digo que estaba No la fue- conciencia sí, claro. aquella. No fue socialmente La Argentina de los sustentable 60 llegó al 74, año terrible de muertes y desastres, y exiliados, que ahí comienzan con el máximo salario real de la historia, Sí. desendeudada y con una altísima, potente economía interna, es decir, movilidad, dinamismo interno, ¿no es cierto? Pero cuando vos la mirás contra otros países de América Latina, ya no es la potencia que había sido. Yo no parate. La Argentina La del verdad 74, la Argentina del Hay que mirar la 74, estadística, es muy No, sencillo. mirá la Argentina del 74 estadística, estaba mirá condenada un pedacito de esa políticamente. estadística. La Argentina del La que te 74 conviene, nada más. Sí, la Argentina del 64 estaba condenada políticamente. ¿No es cierto? A la muerte de Perón estaba condenada políticamente. Pero desde el punto de vista de los índices estaba mejor que Brasil, el Brasil de lo que llevaba 10 años de dictadura. Dictadura mucho más desarrollista y progresista que las nuestras. Sí. ¿No es cierto? Pero igual estábamos mejor. Después Brasil nos pasa y Claro. nos pasa. No, bueno, Nos es pasa que Brasil porque, era más pobre. Nos pasa como al porque Al-Qaeda. cambia. Nos pasa porque cambia, porque pasa de ese industrialismo basado en San Pablo, la Fiesp y demás, a otro industrialismo que tiene que ver con el interior y el campo, Bueno, con la además que hay un avance agroindustria. de la frontera agropecuaria. El avance total. Que nosotros tenés acá no razón, que podíamos no tener. podíamos. No pero, podíamos, pero el pero avance no es solamente se impresionante. avanzó en la ¿Vos viste frontera, lo que se es el avanzó Estado en ganadero de Brasil? la industrialización. Nunca vi nada igual. Eso nosotros no lo 4 veces hicimos, más es alto lo que que vos hace decís 40 que hay años. que Pero hacer. yo honestamente creo que para mí eso es una historia sin gente, no tiene nada que ver con la historia. ¿Cómo no? Si el Bueno, centro pará, está en cambio, la sociedad vos podés argentina. pensar lo que quieras, yo puedo Sí, pensar lo que dale. quiera. Estás acá para aportar eso. Claro, creo que es una historia sin la gente, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, para no ir a la historia esa que es muy viejo y no, yo creo que los problemas los tenemos hoy y creo que sí es cierto que ante este nuevo modelo que se dio en el mundo, que fue un modelo muy desigual, este modelo, la primera reacción que tiene la política es el subsidio. La primera reacción rápida que tiene ante la crisis de que había grandes cantidades de la población que estaban en la marginalidad total, que empieza a salir otra Argentina. Con el plan Trabajar. La primera, de Menem, no, $200. la mayor subsidio en Argentina no es el plan Trabajar, sino es la jubilación y la energía, por ejemplo, es decir, el subsidio directo es indirecto. Bueno, energía El más empieza- grande subsidio de la energía empieza es la con jubilación Kirchner. y el segundo es la asignación por hijo. Pero más allá de eso, de cuál fue el mecanismo, esto no fue un problema de Argentina, sino fue un problema de casi toda América Latina.
fue un problema de casi todo el progresismo de América Latina, vio en el subsidio la primera herramienta. Francisco dice, el subsidio, le empezó a advertir diciendo, el subsidio es bueno, pero si se mantiene en el tiempo, termina complicando la sociedad. Nosotros lo mantuvimos en el tiempo. ¿No? Nosotros lo mantuvimos en el tiempo. Y no quiero hablar de Argentina, puedo hablar de otros procesos hermanos de América Latina que también tuvieron el mismo problema. Manteniendo ese subsidio en el tiempo como la política principal del Estado, el principal gasto del Estado, eso complicó la situación. Eso complicó la situación y complicó la situación sobre todo en las barriadas populares, porque a esa marginación, ¿no?, sin derechos, ¿no?, donde el compañero no tenía ningún derecho, no le agregabas ningún derecho, pero sí le agregabas recursos. La incorporación de esa persona era al consumo, no era a un sector productivo, al trabajo y a la dignidad de un salario. No, bueno, ese problema, ¿no?, que nos generó una Argentina como nunca existió, por lo menos de la Argentina que podemos recordar, con un 25% de pobres estructurales. De pobres que dicen, por 3 generaciones van a seguir siendo pobres, te dice el Estado. ¿En dónde vivimos una situación así? ¿No? Que tampoco hay política del Estado en relación a eso. No, la política del Estado eso fue el subsidio. Porque en lugar y eso no lo resuelve. La palabra fue contención, contener. El problema, contener, pero no soluciones nada. El problema no es solo contener, es contener y además empezar a crear soluciones del siglo XXI para esa gente que está fuera del mejor sistema de contención de Latinoamérica. Y nosotros no tuvimos, y en ese marco, en el caso del agropecuario, en el caso de la situación agropecuaria, ese éxodo que hubo del campo hacia las ciudades, que hoy ya no es nuestro, porque si vos vas a este conurbano que habla Felipe, y vas a los conurbanos en general de todas las ciudades, vas a encontrar también inmigración de afuera, de nuestros países limítrofes. Sí. Hoy Paraguay es el gran... Bueno, lo que dijiste es muy importante, que no hay crecimiento... No hay crecimiento, por el nacimiento, no hay crecimiento hasta en los lugares más pobres del conurbano. Sí. La gente viene del interior en general. Ahora, esa situación, eso, no hay manera de resolverlo si no cortamos esa situación. Si no tenemos una política fuerte... Estamos de acuerdo, Emilio. Hay que frenar eso. La primera política fuerte del Estado es frenar eso. Es desarrollar los pequeños pueblos. Y aparte hay otra cosa. Yo quisiera medir, también en muchas de estas cosas que medimos, el índice de felicidad de la gente. Sí. Este conurbano hace que no se... Acá es muy difícil, ¿no? En los sectores populares hoy, no solo vivir en la pobreza, en la marginalidad. Nosotros tenemos una situación... Yo cuando voy a las cárceles... No vamos mucho a las cárceles, porque trabajamos mucho con los sectores marginados. Los conozco la mayoría, porque los conocí del barrio. Y son todos pibes. Tenemos una población carcelaria que el más grande tiene 25 años. Sí, sí. Entonces, yo estoy de acuerdo que no hay salida si no hay inclusión, no hay reinserción de los sectores que han quedado fuera. Y si eso es una amplia mayoría. Y en eso yo no estoy de acuerdo que no se pueda hacer nada en el sector, porque no es solamente el sector agropecuario, porque el sector agropecuario también son las pequeñas ciudades del interior. Sí, claro. Sí. Yo siempre doy un ejemplo de una pequeña ciudad, Mol, acá en Navarro. Sí, conozco. En Navarro tenía 5.000 habitantes. Mol y las Marianas. Mol y las Marianas, muy bien, como conoce Felipe. Mol y las Marianas, los dos ejemplos. Yo cada vez que me encuentro en la marcha, esta que hicimos ayer, siempre me encuentro con los compañeros nuestros de Mol y las Marianas y me abrazan y nos queremos mirar. Ahora empezó a haber turismo rural en las Marianas porque hay un restaurante ahí que la gente va. ¿No? Viste Los chetos van. A los pueblos van los jubilados. ¿Viste? Pero Perón en ese lugar hizo una gran fábrica de leche desde Gran Buenos Aires y una gran fábrica de huevos. Y el gobierno de Ernesto en su momento, ¿se acuerdan del helado Tucán? Sí. Era de ahí, de las Marianas. Mirá. ¿No? Ahora, ¿cómo haces para hacer un helado en las Marianas si tenés 30 kilómetros de barro para llegar hasta Navarro? Hasta Navarro. ¿No? Entonces, y esto no estoy hablando de un lugar lejos. Estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Se entiende? ¿Y cómo vos qué haces? Bueno, los pibes ahí, para ir a la escuela secundaria, los pibes tienen que tomarse una combi que les cobra, ¿no? Sí. Para llegar hasta la escuela a Navarro o a Luján. ¿No? Entonces, ¿cómo se van a quedar eso? En el libro que vas a leer está todo eso que decís. Solo para que sepas que no lo hago copiándome de vos.
Pienso lo mismo que vos. No, pero más allá de eso, bueno, en esas cosas tenemos que buscar los acuerdos nacionales. Totalmente de acuerdo. En esas cosas son donde tenemos que construir un gran acuerdo nacional, ¿no? En donde, porque si no el modelo es, vos vas para allá y después destruís todo lo que se hizo anteriormente. Sí. Y insisto, y no es así que se puede hacer. Hoy Europa cuidó mucho sus pequeñas ciudades. Los consorcios de pequeñas ciudades que hizo. El grueso de la política agrícola de la comunidad es preservar un modo de vida. Claro. Preservar un modo de vida. Otro ejemplo. Y consiguieron nosotros perdimos el juicio de una Roquefort categoría en la cuando yo estaba en el Universidad ministerio, Internacional de ¿no? Comercio. Perdimos el Modo de juicio de vida. Roquefort, nos ganó Pero no estamos Francia. para eso nosotros. Y No Roquefort estamos únicamente para es del eso. monte Roquefort, de un No lugar podemos, que se no llama podemos. Roquefort. Es un lujo. Perdimos el juicio. Eso es de ricos. A ver Ellos si le dieron podremos la un alto crecemos valor a sola. eso. Es un Ahora, trigo ¿por qué francés. nosotros no le dimos valor al quesillo de campo nuestro? Totalmente. Si es un queso extraordinario. Pero hay una cosa, la ¿Por qué? concentración de la economía destruye a estos pocos. A Sí. estos ejemplos que vos Insisto, das son muy buenos. 400, Son cuando ejemplos llegamos de lo nosotros al posible, gobierno, Felipe, pero la concentración había de la 400 agroindustria usinas, también. 400, no, la industria, estoy hablando, la industria que tiene que ver con el campo, Pero la 400 concentración usinas de la lácteas. industria ahoga. Sí, 400 usinas Entonces, lácteas. está el Una- Estado para decir que crezcan Felipe, 1000 flores. Pero Claro. si hay crecimiento hay oportunidades. Si las también. Si hay empresas más grandes riqueza, se hay están más fundiendo, oportunidades. Felipe. No, Sí, pero pero es la teoría del no es derrame. cualquier ¿Eh? enriquecimiento. La teoría del derrame. No es yo cualquier creo en crecimiento. eso. Yo No es creo en cualquier eso. Está crecimiento. prohibido Pero para un decir país- derrame. No, Roy. yo sé. No digas derrame. Pero y decís, para un país No, que, pará, no, pará. que no crees que Ahora tiene te voy a dar una- te voy a dar estancado una. durante tantas Y décadas. prohibido hablar de decir de derrame inducido subvenciones. también. Porque está el derrame del mercado y está el derrame inducido, que es el Estado metiendo la mano adentro y tirando afuera. Eso también tiene que estar prohibido. Porque nosotros lo que necesitamos no es agua, no es recursos. Necesitamos desarrollo, trabajo. Necesitamos eso, que las Marianas vuelvan a tener 5.000 habitantes. Eso es lo que necesitamos. Y eso está acá nomás cerquita. Los Y no pueblos para hacer un chicos se country. redujeron más o menos a un tercio. Los pueblos chicos de la pampa húmeda, porque no puedo hablar de los pueblos de únicos que- Algalá, pero los pueblos chicos se redujeron a un tercio. Y son 200 están empezando pueblos. a crecer, ¿eh? Están empezando a crecer. Sí. ¿Por qué? Por una migración de De la generación clase media alta que se va a vivir a ese lugar. media alta y pequeños jubilados. también, sí. ojo. Sí, Hay ¿eh? profesionales Y jóvenes. jubilados, sí, profesionales jóvenes profesionales. van a Tandil, pero no van al pueblo chiquito. No van a. Ahí- yo te estoy ahí- hablando a Barker de no va. pequeños pueblos que hoy No, tienen Barker 200 no va. habitantes. A ¿Sabes cuánto Gardey tiene no va. Mariana hoy? Está bien. Que ya hablamos de 5.000. Hoy tiene 200 habitantes. 200 habitantes. Y ningún pibe. No encontrás un pibe por la calle ni en pedo, porque si no se puede estudiar. Ahora, mi reflexión también es, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y de lo que estamos diciendo, pero ninguno de nosotros vivimos en pueblos chicos. Yo fui Ninguno de nosotros vivimos en pueblos Yo chicos. fui en el primer inferior fui a colegio chico, Reflexionemos. a caballo, ¿Eh? porque estaba a 3 kilómetros, a caballo, primer inferior, con mi hermano primero superior. Yo viví en el Y conurbano después de me La trajeron Plata, a Buenos en el Aires, me campo. cagaron la vida. Yo viví en el campo en el conurbano de La Plata. Pero quiero decir, 27 años. bueno, son recuerdos imborrables, pero Felipe me regaló un caballo. fueron muriendo. Y una de las cosas más graves de todo fue el tren. Sí. ¿No? La política Sí. que empieza con aquel plan, ¿cómo se llama el plan? ¿Sabes cómo venía sí, la leche de las Marianas a el de Buenos Florida, Aires? El plan del 60. En el tren Sí, lechero. el plan de un... Derkin. No. El plan Larkin. Yo creo que hay que hacer trenes de Con alta el plan velocidad largo. a Carlos Casares primero que nada. No, hay que hacer Una trenes vez acá normales, en no casa. trenes de 40 kilómetros por hora, trenes de 150, 120, 130, las vías que podemos tener. Pero hubo un impulso al tren con Randazzo como ministro del Interior. No tengo ningún interés en hacer publicidad a Florencio, pero hubo un impulso al tren. Pero no hay políticas continuadas No, sobre claro. eso, ¿entendés? Y tiene que ser de alta velocidad. Lo demás Tienen que competir con el auto y con Mirá, el ómnus. yo- y con tiene el que ser camión. mejor. Con el camión. Andá a Tiene que Suecia. ser mejor que el camión. Andá a Suecia a ver los ferrocarriles Camiones de más Suecia. cómodos, estamos de Te acuerdo. vas a dar una sorpresa, no son de alta velocidad, son de esos ingleses viejos, pero andan bien. Hasta hay algunos que tienen Son unos calefacción a muertos de leña. frío los suecos. Muchachos, Tienen tengo una pésima salamandra adentro. noticia. ¿Están de acuerdo ustedes que el tren es una memoria perdida, olvidada? Sí, sí, sí. Y es que es clave. Y fue parte de la destrucción Muy de los bueno lo pueblos. tuyo. ¿Serás No, capaz de- gracias. La verdad es que serás capaz yo de- sé que sin mí acá no hubieran Está bien, podido está bien, llevar me adelante tocó esto. una cosa. Vos Eh, tenés que decir, la producción invitó a tipos que se manejaban solos No, y te eso es lo más tapaban, y lindo. además eran unos soberbios que te tapaban. Unos soberbios. Pero, Claro. a ver, como entrevistador, Y yo soy lo el más lindo principal es decir soberbio. una Italiano. cosa y que estén 20 minutos Yo hablando creo que solo, tenés que está. cerrar vos hablando largo rato. Bueno, de hecho, estamos en condiciones
opiniones. No sé, ¿sabes? Emilio está llegando tardísimo, vos el teatro creo que ¿Cómo no. estamos de horario cada uno? ¿Emilio va al Mal. teatro? Muy mal. Mal, mi mujer se va a separar de mí. Bueno, Me separé. bueno. ¿El secretario tiene que ir al Hago algo al respecto. Pero a ver, hago algo al respecto. Podemos ir a una Chao. casa de solos. Bueno, hago algo al respecto. Chao. Muchachos, ha sido un placer escucharlos. Espero que haya sido el mismo para la gente que está del otro lado. Los voy a invitar a brindar por la posibilidad de una amistad entre el peronismo y el campo. Muy Salud, bien, muchachos. bien. Bueno, hasta el próximo Vino por el Desarrollo.